Hoy nos toca hablar de vacunas, Nico, porque en unos días y sobre el final del bloque vamos a dar el aviso parroquial. Empieza la campaña de vacunación antigripal, la que se suele dar justamente antes de la llegada del invierno. Pero a propósito de eso, hubo algunos movimientos, unas novedades en lo que es el calendario oficial de vacunación. Para hablar de eso se encuentra a mi lado Ángela Gentile, que es la jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Así es. Y por supuesto, del lado izquierdo, se encuentra Cecilia Pirolo, que muchos quizás todavía no lo saben, Ceci, pero además de Ceci, de saber mucho de deportes y de fútbol, recién estamos hablando de la selección, sos médica. Soy médica, Claro, soy médica sí. y médica de cabecera y Médica de deportóloga como su Médica de especialidad. familia, deportóloga, y aparte nos atienden los cortes, como suele decir Nico muchas veces. Muy bien. Lo que primero me gustaría aclarar, que es una obviedad para ustedes los médicos, pero a esta altura, en cuando empieza a haber algunos debates respecto a ciertas vacunas, es una obviedad gigante, pero tengo el listado. En los 80, en los 90, en los 2000 se erradicó de la Argentina la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, la difteria está camino a hacerlo también gracias a las vacunas, a las campañas de vacunación y el hecho de que la población lo respeta. Exacto. Así todo, doctora, suele haber algunos debates. Por ejemplo, lo suelo tener con la pediatra de mis hijos respecto a la vacuna del HPV. ¿Por qué en el caso de la vacuna contra el HPV, que hace poco se sumó al calendario oficial, incluso para los varones, no suele haber tanto consenso como las vacunas contra las enfermedades que recién nombré? En realidad, si uno mira la historia, cuando se incorporan vacunas y baja la incidencia de la enfermedad, que uno ya no ve más los casos, empieza a aparecer controversia en las vacunas. Si uno mira la historia, sarampión tuvo sus controversias, la vacuna antisarampionosa. De hecho, en algún momento se la ligó a autismo y después quedó totalmente demostrado que eso no era así. Así que no es que la vacuna HPV sea la primera cuestionada, simplemente que es una vacuna nueva que acaba de aparecer, que la comunidad la tiene que conocer todavía más. Pero cuando uno mira la historia siempre pasa un poco lo mismo. En general, cuando la enfermedad impacta, uno piensa en la enfermedad, pero cuando no está más y no la conoce, el tema del evento adverso de la vacuna empieza a cobrar importancia. La vacuna HPV es una vacuna absolutamente segura. Es una vacuna que está incorporada al calendario para las nenas, ya en el año 2011, ahora se acaba de incorporar para varones y realmente es una vacuna que cumple todos los criterios de la seguridad de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué hay resistencia? Suele haber, no le digo un consenso, pero una cierta resistencia. Sin ir más lejos, mi pediatra, cuando no era obligatoria, nos decía, no le pongas la vacuna todavía. Y de hecho ahora que sí es obligatoria, bueno, la consulta la tenemos en 2 semanas. Porque yo lo que creo que cuando uno, por ejemplo, ve que se vacuna para sarampión, es automática la protección y la sarampión es una enfermedad de la infancia. Mientras que HPV uno está vacunando a los 11 años para prevenir el cáncer de cuello y verrugas genitales que uno lo va a ver en el adulto joven o más allá. Entonces, no se ve la acción en el momento preciso, sino se ve un poquito a más largo tiempo. Entonces, muchas veces pediatras o médicos ginecólogos que trabajan con las nenas de 11, 12, 13 años, ahora en el caso de los varones, que en realidad en el varón protege para verruga genital, protege para otro tipo de cánceres, pero también da protección indirecta, porque al estar el varón bien vacunado, también la mujer no tiene de quién contagiarse. Ceci nos hablaba mucho de la vacuna HPV. Claro. ¿Vos tenías algunos comentarios? Sí, lo que pasa, doctora, que yo creo que la mayoría de la comunidad médica que no estaría a favor de la vacuna, más que por la seguridad de la vacuna en sí, es porque el virus del HPV es un virus que tiene más de 100 cepas. Y esta vacuna está protegiendo solamente para entre 2 y 4, depende si te pones la de la verruga o también cubrís la del cáncer y la de la verruga. Y es algo que normalmente todas las personas en edad sexual activa, el virus se lo van a contagiar. Sí. Entonces, como que sería, si bien es uno de los factores de causa de cáncer de cuello de útero, el HPV, no es el único. Y se da por lo general en gente que es mayor de 40 años y se puede controlar también perfectamente haciéndose un PAP cada 2 o 3 meses. Yo creo que hay dos conceptos muy importantes que vos dijiste que vale la pena aclarar. Es verdad que aparte del 16 y del 18, que es sobre todo que protege la vacuna, o de otros serotipos más involucrados en verruga genital, hay muchos otros HPV afuera de esta vacuna. Pero también es cierto que para los serotipos que protege está cubierto el 80% del cáncer de cuello.
Es decir, no vamos a tener el 100%, pero prácticamente lo que queda afuera no es la causa más importante, por eso ha hecho tanto impacto. Cuando uno mira experiencias de países que hace mucho tiempo que han introducido la vacuna, ha bajado drásticamente el cáncer de cuello, que sobre todo es debido al 16 y 18. En la Argentina hay 5.000 cánceres de mujeres con cánceres de cuello por año, de las cuales mueren 1.800, especialmente en el NOA y en el NEA, en el norte del país, en situación más vulnerable. Y el segundo concepto que yo rescato, que la vacuna no es una herramienta única de prevención. Hay que seguir con los controles ginecológicos. Claro, que recién hay nombraba que Cecilia. seguir. Exactamente, no es uno versus otro. Y la educación porque sexual. la vacuna no es el 100%, Claro. es una herramienta más para un programa de prevención. Un programa de prevención implica educación, trabajo con la comunidad, trabajo con los adolescentes para hacer entender lo que es una enfermedad de transmisión sexual, el hecho de hacer los Papa Nicolau de acuerdo a las normas vigentes, es decir, uno lo tiene que tomar como un programa integral. Si Claro. lo toma solo como vacuna y se terminó el problema, es un error grave. Es una herramienta importante. Ahora, volviendo a otra vacuna, pues insisto, siempre en el contexto de las vacunas nos han salvado de grandes enfermedades, algunas de ellas las nombré al comienzo. Exacto. En mi caso, como tenemos poco tiempo, voy a las que a las vacunas que no tienen un consenso gigante como las otras. Suelo escuchar también algunos comentarios respecto a la vacuna del meningococo. Sí. Usted también las debe recibir. La vacuna de meningococo es una excelente vacuna. Es una vacuna que se acaba de incorporar a calendario nacional, cubre A, C, Y y W, y la estamos dando en el primer año de vida. Eso es mucho o poco, perdón, para los que no somos médicos. A, C... A, C, Y y W es 4 de los 5 serogrupos que causa meningo. Ok. El que quedó afuera es el B. Pero que Y es el el que B, predomina. estamos en este momento observando una vacuna nueva y mirando cómo funciona esa vacuna para poder ser analizada para entrar a calendario. Claro, decíamos Pero es que muy la B, importante. que es la que no cubre esta vacuna, es una Claro. de las que más Es la que en predomina acá la en Argentina. Sí, pero meningococo es cíclico, ¿eh? Es decir, el meningococo tiene una característica, es muy promiscuo. Agarra material genético y se intercambia el material genético entre los grupos. Entonces hay momentos en que predomina el W, como sucedió hace 3 años, y empieza a bajar el W y sube el B. ¿Eh? Por ejemplo, en este momento hay un 60% a B y un 40% a W, pero seguramente va a pasar el tiempo y va a suceder a la inversa o va a emerger C. Por eso lo ideal es tener vacunas para todo. ¿Y hay Pero ahora está contraindicaciones? aprobada para dar gratuita la tetravalente. Ajá. La B está en vías de estudio. Me quedé pensando, porque yo, insisto, no siendo médico, escucho que hay 5 tipos, esta vacuna me cubre contra 4, está bien, no cubre la que es la principal, pero digo, bueno, no está mal, de paso cubrirme No, contra las aparte 4. es una muy Pero buena la pregunta en todo caso sería, ¿y me puede provocar algún daño dar una vacuna contra una enfermedad que quizás no sea la más habitual? Absolutamente ningún daño. Es una de las vacunas más seguras que hay. Y aparte tiene otra virtud, la vacuna conjugada, que baja la aportación. Por eso también la vamos a dar a los 11 años, porque a los 11 años los chicos se enferman menos, pero portan, colonizan. Y cuando se porta o se coloniza, se transmite. ¿Y a quién contagian? A los chiquititos menores de 2 años. Entonces, si yo los vacuno a los chiquititos, a lo cual bajo la enfermedad, y vacuno a los de 11 y bajo la colonización, lo que hago entre las dos cosas es disminuir la enfermedad. Y ahora nos queda el trabajo de analizar B a futuro, para ver con qué vacunas contamos, qué cepas prevalecen y poder ver la mejor política de vacunación a futuro para B. Pero ahora hay que vacunar con tetra, que acaba de entrar en calendario. No, eso le iba a preguntar, doctora. Perdón, yo a veces hago por ahí unas preguntas que no son como tan No, de me aprobación encanta, a la porque vacuna. así podemos aclarar. Claro, el chiste es hablar ¿No de las cierto? cosas de las cuales no hay consenso. Lo importante Pues, es trabajar sobre Yo las que dudas. estudio muchas veces sobre vacunas, la vacuna del meningococo tipo B en España salió en el año 2014, pero se dejó únicamente para uso exclusivo de la gente que estaba internada y que estaba con muchos factores de riesgo. Cuando insistieron los pediatras españoles en sacarla a la calle, esa vacuna fue bastante contradictoria por los efectos adversos que daba estoy hablando de España, ¿no? Acá Sí, en sí, la sí. Argentina. ¿Esa es la vacuna que están evaluando traer o hay otra vacuna que se va a salir del No, meningococo? por ahora la única que está aprobada por el ANMAT es la vacuna de B,
a la cual usted se refiere, que es la que se usa en Europa, donde si bien en España tuvo alguna dificultad, por ejemplo, en el Reino Unido tuvo un impacto excelente. Y también, de hecho, se está usando en otros países del mundo. Esa es una vacuna muy nueva todavía, a lo cual hay que verla, pero tiene más eventos adversos más locales, ¿no es cierto? No tanto graves o importantes. Y por otro lado tenemos la enfermedad meningocócica que trae meningitis, ¿eh? Entonces, si uno tiene una buena vacuna y a lo mejor tiene un poco más de dolor en el sitio de inyección o tiene un poco más de fiebre, pero por otra parte no tiene meningitis, claro, bueno, la verdad que no hay que dudar mucho. Ahora, tercera en el tomo ranking. algún, digamos, algún tipo de sintomático y los chicos lo pueden Sí, si te manejar salva bien. contra la El meningitis. tema es, más que nada ahora, no es tanto lo que se está viendo del evento adverso, sino si es capaz de producir un buen nivel de anticuerpos en relación a las cepas de B que circulan en nuestro medio. Ese es un tema de B. Se está trabajando, se está estudiando. Pero la actual, la de calendario, que es A, C, Y y W, que se da a los 3, a los 5 meses, un refuerzo a los 15 y la vacuna dosis única a los 11 años, es excelente, no tiene eventos adversos y la verdad que es muy bien tolerada y nos protege contra un buen grupo. Y acá agrego un asterisco porque muchos que quizás se suman a la conversación ahora dirán, pero ¿cómo están debatiendo vacunas que están en el calendario oficial? Bueno, la duda que a veces surge de aquellos que no están de acuerdo en determinadas vacunas es, la agregaron al calendario oficial porque es una cuestión comercial, porque a los laboratorios les conviene venderle al Estado, entonces el Estado nos obliga a vacunarnos, digamos, ese es el contexto por el cual a muchos les genera alguna duda. Yo tengo el podio de dudas, ya hablamos de HPV, meningococo, y me queda, no sé si estará de acuerdo, hepatitis B. Sí, que es pero otra de antes las me que gustaría uno... aclarar una cosa. La mejor forma de que las vacunas sean una herramienta de equidad es que estén en calendario. Claro, que se Lo den que no todos. se puede hacer es que la gente, la población más vulnerable, que es precisamente la que puede tener más riesgo para muchas enfermedades, por ejemplo en meningococo, que tienen más riesgo cuanto más hacinamiento hay, no podemos permitir que no esté en calendario y que la deba comprar porque no la puede comprar. Claro, que esté en Así calendario, que si la eso- vacuna es útil, está bueno entrarla en calendario, Claro. como se hizo ahora con meningococo y con otras No, y vacunas. permite que todos se vacunen, los que Claro. tienen dinero para pagar la vacuna y Tal los que no cual. también. Es la única forma de que Uno, estén todos lo protegidos. importante es que la gente acceda a las vacunas como una herramienta de prevención. Estamos de acuerdo, y lo que habría que agregar es que la gente que no se vacuna en una determinada edad, que también en el hospital público se cubra cuando están pasados un poco. Totalmente. Porque eso todavía no está ocurriendo. Eso es una muy buena acotación porque es una de las causas de oportunidades perdidas de vacunación. Uno dice, a ver, hepatitis A se incorporó en el año 2000. Pero si viene un chico ahora de 6, 7 años, ¿lo vacunamos? Sí, lo vacunamos, porque ya todos los chicos a partir del año 2000 tienen que estar, perdón, del año 2005 tienen que estar vacunados. Eso tendrían que corregirlo en algunos hospitales públicos porque uno manda a un paciente a vacunar y si está fuera de la edad dice, no, eso tiene que hacerlo por privado porque Claro. no está fuera del calendario, se tendría que haber vacunado. No, en absoluto. Es una buena acotación porque los chicos siguen creciendo, la vacuna está ahí. Como yo digo, cuando uno compra, por ejemplo, una vacuna de hepatitis A que se incorporó en el año 2005, uno dice, bueno, compra para los 750.000 chicos del país. Y a lo mejor Juancito Pérez, que tiene su vacuna en la gran heladera del país, no llegó al año y viene a los 7 años. Pero la vacuna de Juancito Pérez está ahí, está guardada y hay que dársela. Bien, y el hospital público Uno tiene la no obligación puede de perder darla. la oportunidad de vacunar. Es así, ¿no? Y en Y- eso trabajamos Y mucho ante para una respuesta evitarlo. negativa, sepan que el hospital público tiene la obligación de igual Sí, darla. aparte es un Perfecto. tema de capacitación. Todos sabemos que hay que darla. Cuando ya está incorporada al calendario, los años pasan, uno tiene que tener la capacidad de ir hacia atrás y ver si ese chico entró en calendario o no y las vacunas que le faltan para completar los esquemas. Gracias por B, su visita, doctora. decíamos algo. Hepatitis B, bueno, brevemente. Pues decimos, Brevemente. hablamos Vacuna de la que damos hepatitis. al recién nacido, Sí. fundamentalmente esa vacuna del nacimiento que evita, porque B pasa un poco como HPV, uno no la ve tanto en pediatría, pero es la causa de cáncer hepático, es la causa de insuficiencia hepática, entonces uno ve el impacto a futuro, pero vacunando en pediatría uno evita las cosas del adulto, las formas graves, por eso la importancia también de cumplirla en calendario. Gracias, doctora, por su visita. No, gracias a ustedes y gracias por las dudas, porque las dudas Claro. nos permiten avanzar y gracias por tus comentarios. No, ¿eh? enriquecen, seguro, gracias La a verdad usted. que sí. Bueno, y cerramos con el aviso parroquial, hablando de vacunas, que en abril llegará el anuncio oficial del momento en el que ya estarán a disposición
gratis en hospitales públicos las vacunas antigripales para grupos de riesgo, no para todos, solo para los grupos de riesgo que son los menores de 2 años, mayores de 65 años o gente con enfermedades respiratorias, siempre y cuando esto sea certificado por un médico profesional. Pero eso es en abril, seguramente en este programa les informaremos con más detalles.